El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a un estudio más de la palabra preciosa del Señor. Hoy estoy muy contento en el sentido de que hemos llegado a los 8,000 seguidores y damos toda la gloria a nuestro Dios por este logro tan maravilloso. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy lo he llamado la existencia de la carne, y lo hago en base a unas preguntas que me hicieron en el WhatsApp y algunas inquietudes que un hermano especialmente tiene al respecto, que estoy seguro que con lo que vamos a ver va a tener una respuesta clara de lo que hemos venido viendo acerca de la relación entre el espíritu, la carne y la necesidad que tú y yo tenemos de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por este privilegio precioso de poder acercarnos a tu palabra, y gracias a ti, amado Espíritu Santo, por concedernos el tiempo y darnos la oportunidad de ser enseñados por ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema hoy es la existencia de la carne. Y es que tú y yo necesitamos comprender que aunque podamos hacer morir las obras de la carne y aún anularla, en el griego, la palabra escrita en la carta a los Romanos por el apóstol Pablo 6:6 tiene una traducción para la palabra destruir. Por favor, leamos Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A pesar de todo lo que ya hemos visto, es importante recordar que de todos modos la carne y el pecado siguen existiendo. Y es un grave error pensar que ya eliminamos la carne y que el pecado fue, por decirlo de alguna manera, desarraigado de cada uno de nosotros. Esta doctrina es muy peligrosa y puede desviar la realidad de lo que Dios nos dice en la palabra del Señor, y por supuesto desviar a las personas. La vida regenerada, amados, es importante que entendamos la nueva vida que tú y yo tenemos en nuestro espíritu no modifica en nada la carne. Es decir, nuestra crucifixión juntamente con Cristo no hace que la carne desaparezca. Además, el Espíritu Santo, quien mora en nuestro espíritu, escúchame bien, no obliga a las personas a que dejen de andar según la carne. La carne, o la naturaleza carnal, como la llaman algunos, siempre existe y va a existir en ti y en mí como creyentes mientras habitemos en este cuerpo. Siempre que el creyente cree las condiciones para que la carne actúe, ella va a operar inmediatamente. Ya vimos también cómo el cuerpo del hombre está asociado con la carne, lo mismo que el alma. Alma y cuerpo constituyen la carne del hombre. Y mientras que tú y yo estemos unidos a este cuerpo, no vamos a poder separarnos de nuestra carne hasta el grado de que la carne no pueda operar de nuevo en ti o en mí. Lo que es nacido de la carne, dijimos, carne es.
y antes de la transfiguración de este cuerpo corrupto que tú y yo heredamos de Adán, hasta que esto no ocurra, no hay manera de que la carne sea completamente desarraigada de nuestro interior alma y de nuestro exterior cuerpo. Y todo esto, amados, debido a que nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Vamos a leer Romanos 8, el versículo 23, lo que nos dice la palabra. Dice, viene hablando de la creación, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, amados, la realidad es que tú y yo tenemos que esperar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo para experimentar la redención de este cuerpo mortal. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 nos dice lo siguiente. 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 43 dice lo siguiente. Se siembra en deshonra, hablando de este cuerpo mortal. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La Biblia misma nos enseña que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Leamos 1 de Corintios 15, versículo 51 al 56. Dice la palabra, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos vamos a ir a la tumba. Es decir, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Pablo se cuenta aquí como vivo todavía diciendo, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, note bien, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y eso nos llevará a preguntar, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Filipenses capítulo 3, el versículo 20 y 21 también nos dice lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esos textos simplemente nos ilustran y nos enseñan que mientras permanezcamos en este cuerpo, ni por un día debemos dejar de velar en contra de las actividades de la carne que obviamente están en él. Debemos estar conscientes de que nuestro andar puede ser cuando mucho el mismo andar que Pablo explicó en Corintios 10:3, donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne. Debido a que aún el apóstol Pablo estaba en su carne cuando escribió todas estas epístolas maravillosas, seguía habitando en un cuerpo, seguía andando en la carne. Pero debido a la corrupción y a la perversidad de la carne y a su naturaleza, él no militaba. Es decir, no andaba, no vivía, no peleaba según la carne. Aunque aún estaba en la carne, no andaba según los deseos de la carne. Y eso tiene que quedarnos claro a ti y a mí. En Romanos, dice la palabra de Dios, Romanos 8, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted sabe que conocimos por medio de la ley el pecado, y el pecado opera en la carne. Pero como ahora andamos en el Espíritu, no hay ningún problema con la ley. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A menos que un creyente, amados, sea librado de este cuerpo físico por medio de la muerte o del arrebatamiento, no será posible por ningún medio podernos separar de la carne. Tú y yo, siendo criaturas nuevas, la nueva creación de Dios, espíritus vivificantes, físicamente vivimos en la carne. Y así el apóstol Pablo nos lo enseña en Gálatas capítulo 2, el versículo 20, donde dice la palabra de Dios. Léelo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde la perspectiva espiritual, el apóstol Pablo no militaba según la carne. Si Pablo aún tenía una carne según la cual lo podía motivar y dominar, él no permitía que la carne señoreara en él. Y la pregunta que surge entonces de todo esto es: ¿quién de nosotros se atrevería a afirmar que no tenemos carne? ¿O que eventualmente somos vencidos por ella si se lo permitimos? En consecuencia, hermanos, vemos que la cruz y el Espíritu Santo son para ti y para mí necesarios en todo momento. Ni tú ni yo podemos desligarlo de esta comunión íntima con el Espíritu. Ni tú ni yo por un momento podemos dejar poner nuestra mente en el Espíritu para ser dirigidos, para ser gobernados desde el Espíritu sobre nuestra alma y sobre nuestra carne. El grave peligro nuestro está en pensar que, bueno, en un momento determinado hemos vencido los malos deseos, los malos apetitos, los pecados que ya vimos en el tema anterior que la carne conlleva, y descuidarnos. Que nos quede claro, amados, que la carne en ti y en mí permanece mientras tengamos vida, mientras estemos en este cuerpo. Y obviamente, como veremos en el próximo tema, esto es lo que constituye la batalla del cristiano. La batalla diaria que tú y yo tenemos que librar contra los malos apetitos que se despiertan, contra los malos deseos que vienen a nuestro corazón, con los pensamientos negativos que muchas veces nos invaden, con los apetitos golosos o glotones de la carne o los perversos deseos sexuales que tenemos como seres humanos. Sobre todo ello es que gobernamos y reinamos. Y eso es lo que el Señor anhela que tú y yo entonces podamos entender. No basta una sola reprensión a la carne,
sino que tenemos que cuidarnos. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, hasta que este cuerpo mortal vaya a la tumba o hasta que Cristo venga y nos arrebate. Con esto quería contestar la inquietud de un hermano, y que no olvidemos entonces por ningún momento que tú y yo batallamos diariamente contra los perversos deseos de nuestra carne. Pese a que somos espirituales, pese a que andamos en el Espíritu, pese a que somos la nueva creación, esa batalla termina, lo repito, únicamente con la muerte física o el arrebatamiento que transformará este cuerpo mortal pecaminoso en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Así que doy gracias al Señor y pienso que aquí nos queda este tema bastante claro. Así que les invito para que hagamos una oración de acción de gracias. Amado Dios, gracias por mostrarnos la realidad de lo que somos. Gracias, Señor, por permitirnos entender que como hombres y mujeres del Espíritu aún habitamos en un cuerpo de carne. Y que únicamente mediante la cruz y el poder que la cruz tiene y la unción y la dirección del Espíritu Santo es que podemos vivir vidas victoriosas diariamente. Comprendiendo que cualquier descuido de nuestra parte en nuestra comunión con el Espíritu hará que de nuevo estemos militando y andando en la carne, y por supuesto todo eso produce en nosotros desazón, tristeza y vergüenza. Pero es una realidad ineludible que nos está revelada en tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo, por darnos a entender todas estas cosas. Y gracias, Señor, por habernos regalado una oportunidad más para acercarnos a tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su compañía. Gracias por estar suscritos a nuestro canal. Gracias por tomarse la molestia de darle like a cada video que lo edifica. Y vuelvo y lo repito, a veces es triste que hay un video que tiene 1500 vistas y tiene 40 likes, 50 likes, o sea, la manito. Eso no te cuesta nada, darle un clic, y eso nos apoya y nos ayuda para que YouTube promocione nuestros videos a muchas otras personas más. No se olviden de nuestro WhatsApp, donde interactuamos, contestamos preguntas, usted presenta sus inquietudes, yo les envío el sistema, los videos que estoy grabando cada día, y por medio de PDF o Word les hago llegar cada uno de los mensajes que desde aquí estamos compartiendo con la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por su atención y que mi Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima oportunidad.